nuevo comandante y subcomandante de la Policía Nacional juraron esta mañana. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, afirmó que será implacable con los oficiales que manchen el uniforme. Por su parte, el comandante destituido asegura que demostrará su inocencia. Yo, Francisco José de Vargas, ministro del Interior de la República del Paraguay, pongo en posesión del cargo como comandante interino de la Policía Nacional al comisario general inspector Críspulo Edith Sotelo Cáceres, en reemplazo del comisario general comandante Francisco Pastor Alvarenga Núñez, y como subcomandante interino de la Policía Nacional al comisario general inspector Luis Alberto Mareco Torres, en reemplazo del comisario general inspector Carlos Gustavo Domínguez Valenzuela, a quienes obedeceréis conforme a la Constitución, las leyes de la República y los reglamentos de la Policía Nacional. Los decretos presidenciales por los cuales se nombran a las nuevas autoridades de la Policía Nacional son 3.428 y 3.429. Las designaciones quedan ahora a cargo del Congreso. El ministro del Interior afirmó que esperaba que estas designaciones se dieran en otras circunstancias y lanzó una dura advertencia a los oficiales de la policía. Mientras no sepamos comprender que los cargos tienen una misión institucional, mientras no sepamos comprender que los cargos no son una oportunidad para satisfacer beneficios personales o egoístas, esto va a continuarse. El nuevo comandante llegó desde los Estados Unidos a las 23 horas de este miércoles. Afirmó que el momento en el que se encuentra la institución policial requiere una inmediata acción, al momento de afirmar que el incumplimiento de las normas por parte de los uniformados será sancionado de forma ejemplar. Vamos a hacer que responsablemente una auditoría. Vamos a hacerlo con mucha fuerza, con la disciplina y bueno, vamos a tener los resultados. Más energía en este caso, considerando la situación que afronta el comandante. Y bueno, todo el mundo necesitamos energía y luz. Yo pienso que es el momento de que todos nos ayudemos. La Policía Nacional necesita a todos, también ustedes, que sean contralores, los medios de prensa, que es muy importante. La designación más cuestionada hasta el momento es la del comisario general Luis Mareco, denunciado ante la Fiscalía de Derechos Humanos por tortura a unos campesinos en San Pedro. Efectivamente, soy inocente de toda esa cuestión y además que los propios supuestamente torturados nunca me ubicaron en el lugar de los hechos. Pero hay imágenes que muestran cuando fueron detenidas estas personas y después estaban bien y posteriormente se nota ya que están bastante... Fueron detenidos porque en el momento fueron golpeados. ¿Acaso en esa imagen a mí me ubicaron en el lugar golpeando a esos supuestos torturados? Algunos testigos que hablaron en la Fiscalía los indican. Algunos que declararon para la Fiscalía. ¿Y quiénes son los testigos? ¿Y usted está enterado? ¿Usted tiene las declaraciones de los supuestos torturados? No, pero son declaraciones ante la Fiscalía, comisario. Y bueno, y entérese entonces de las declaraciones de los supuestos torturados. Ellos mismos no me ubicaron en el lugar de los hechos, e inclusive con la pregunta que le hicieron la fiscal, ninguno coincidieron en sus manifestaciones. El comandante saliente Francisco Alvarenga deslindó responsabilidades respecto al robo del combustible para las patrulleras e incluso dio algunas recomendaciones para las nuevas autoridades. Los de orden público nos hemos permanentemente abocado a dar soluciones a los problemas policiales y nos olvidamos de la parte más primordial y esencial, lo que es la parte administrativa. Y en ese orden me voy defraudado en el sentido de que los hombres que han estado conmigo no han sido honestamente leales, no han podido alertarme de las situaciones acaecidas dentro de esta gran institución. Pero puedo asegurarle que saldré de esto. Y a partir de hoy, señor comandante, divida sus funciones. 50% trabaje para solucionar los problemas policiales de orden público. Delega esa función ya sea al subcomandante o al director general. Preocúpate de la parte administrativa, que hay muchas cosas que hacer.
El administrador de la Policía Nacional también fue suspendido en sus funciones, luego del fraude de más de 1.000 millones de guaraníes. Este y otros cargos de confianza deberán ser nombrados por el nuevo comandante de la policía.